Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien, tú y los tuyos, en tu casita o donde quiera que nos estés viendo. Pues que Dios te guarde, que estés bien. Y ya sabes, si tienes alguna petición o alguna necesidad, háznoslo saber al principio de este video y al final estará una filmina en donde están nuestros datos, nuestro WhatsApp, y por medio de ahí tú nos puedes hacer llegar tu petición de oración. Y pues bueno, tanto este domingo como el siguiente estaremos todavía de manera virtual. Algunos ya nos estábamos reuniendo, pero bueno, por las indicaciones del gobierno y por honrar y sujetarnos al gobierno es que estamos haciéndolo nuevamente solamente de manera virtual. Y pues bueno, confiamos en que Dios tiene el control y estemos orando por nuestras autoridades, por nuestro gobierno, por nuestro presidente, y que sea el Señor que nos vaya guiando y dirigiendo en cada una de las cosas que vayamos haciendo, y que su voluntad se vaya haciendo y que Él sea sobre todo glorificado. Este es un buen tiempo en el cual tú y yo podemos usar para predicar su palabra, para hacer saber las buenas nuevas a todos aquellos que todavía no le conocen. Y pues bueno, si vuelvo a reiterar, si tienes alguna necesidad, pues háznoslo saber a través de WhatsApp o mandándonos un correo electrónico, y estamos a tus órdenes. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo 2 del Evangelio, y pues bueno, ha sido maravilloso poder estar estudiando esta carta, poder estudiar la palabra de Dios de manera interrumpida, de manera que podemos simultáneamente estar estudiando verso a verso, capítulo por capítulo. Y pues bueno, hoy estaremos estudiando del capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Entonces, ¿qué te parece si leemos al verso 6, oramos y ya nos vamos verso a verso? Dice: al tercer día hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían: haced todo lo que les dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, pero habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de las señales que hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvo ahí no muchos días. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, Dios, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, que podemos venir delante de ella, considerarla. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra y podemos saber tu voluntad, y permítenos, Señor, sobre todo poner por obra todas estas verdades, todos estos principios que tú nos enseñas, que podamos poner por obra en cada momento de nuestras vidas, en cada segundo, en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Sé propicio a nosotros, pecadores, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, fíjate, está Jesús en estas famosísimas bodas de Canaán, que es el primero de 7 señales que el Señor va a hacer, o 7 milagros que el Señor va a hacer, y que cada una de ellas tendrá un propósito, y definitivamente detrás de ella vendrá una gran enseñanza, ¿no? Y bueno, nada más para ponernos en contexto, la semana pasada vimos cómo el Señor se hace esta hermosísima cadena en donde el Señor le llama a uno de sus discípulos, ese discípulo le llama a Natanael, y entonces se convierte en esta hermosísima cadena. Y hasta aquí hemos visto cómo se cree que 6 discípulos están siguiendo al Señor,
y ellos han decidido estar con Él y dejar todo por estar con Él. Y este primeros pasos que empiezan a vivir con el Señor se convierten en toda una vida, y esa idea es maravillosa, ¿no? Que les transforma toda su vida, toda su manera de pensar, todo lo que ellos visualizaban como es trastornado y transformado. Y eso es maravilloso, ¿no? Y eso es lo que el Señor desea hacer contigo y conmigo. Si tú has decidido seguirle, Él desea transformar toda tu vida, transformar mi vida, transformar todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que pasa por delante de nosotros, que sea transformado, que sea principalmente, empezando por nosotros, que seamos hechos a la imagen de Dios, que cada día podamos ser transformados a Él, ¿no? A como Él es. Y que en consecuencia de ello, las personas que nos rodean, las personas a las cuales tú y yo podamos tener contacto, también ellos puedan ser tocados y transformados por el maravilloso poder del Espíritu Santo y por su palabra. Entonces esa es la cadenita, y que eso dure para ti, para mí, toda nuestra vida, ¿no? Y que después de esta vida podamos ver al Señor y podamos decir, que Él pueda decir de nosotros: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Eso será maravilloso, el poder escuchar esas palabras y que el Señor nos esté hallando, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, ¿no? Y esos 6 discípulos están siguiendo al Señor y están en estos primeros pasos, y de repente se topan con esto, ¿no? Con esta fiesta, esta boda. Y bueno, ahorita veremos algunos detalles. Hablando de las señales, de las 7 señales que estaremos viendo, son señales maravillosas y definitivamente confirman varios aspectos de la doctrina o de los fundamentos del Señor. Y esto será lo que veremos en esta señal que el Señor va a hacer en Capernaum. Entonces, vámonos verso a verso. Vamos a leer el verso 1 y 2, y bueno, que el Señor sabe que nos hable. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Interesante que vamos a notar, y ya lo hemos podido ver, cómo el apóstol Juan lleva un registro de los días, ¿no? Llega alguien lo menciona, un comentarista, como si fuera un diario, ¿no? Un diario del día 1, día 2 y el día 3. Y así hace mención al tercer día, después, 3 días después de haber sido llamado Natanael, ¿no? Y empieza a resaltar ciertos momentos que para él se le hacen importantes a considerar. Uno de estos es este, ¿no? Y hace mención al tercer día. Un comentarista menciona que este tercer día podría estar pasando por la mente de Juan el discípulo el hecho de que así como el Señor resucita al tercer día, así después de 3 días comienzan las bendiciones, así también después de 3 días de él haber sido muerto y resucitar, comienza la gran bendición que el Señor le ha dado a la humanidad, ¿no? Que es darle el perdón de los pecados. Pues suena padre, suena romántico, lo cual no irrumpe con la idea, ¿no? Definitivamente, así después de 3 días que Natanael es llamado, así después de 3 días que el Señor es sepultado y es resucitado, pues podemos recibir y ver las bendiciones que Él tiene, en este caso para esa boda, y bueno, para todas nuestras vidas, ¿no? Para toda la vida, para todo aquel que en Él cree y que pone su confianza en Él, ¿no? Puede recibir. A partir de ese tercer día que el Señor resucita de la muerte, la humanidad ha sido completamente trastornada, al punto en que hubo un antes y un después hasta en la historia, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, interesante esta idea, ¿no? El segundo punto que quisiera yo ver aquí en esto es que a esta boda han sido invitados la mamá de nuestro Señor Jesús, sus discípulos y pues bueno, nuestro Señor. Esto es interesante y de alguna forma se cree que hay 2 teorías, ¿no? De que una, Natanael, siendo él de Canaán, pudo haber sido él el invitado, lo cual es poco probable, pero lo que sí es probable es que María, la mamá de nuestro Señor Jesús, que por cierto no se menciona su nombre,
pero bueno, damos por hecho de que es María. Al estar activa en toda la situación del no haber vino y todo esto, podemos tomar en cuenta de que María tal vez y nuestro Señor Jesucristo era pariente en la carne de los novios, ¿no? Y de alguna forma es por eso que María toma una actitud muy activa en todo lo que está sucediendo en esta boda, ¿no? Al punto en el que va con el Señor y le dice, oye, pues se nos acabó el vino. Entonces, eso es interesante, ¿no? Como de alguna forma había esta conexión con los novios, lo cual ahorita veremos unos puntos maravillosos acerca de esto. Otro punto que quisiera resaltar es que Juan el Bautista, por un lado, él vivía aislado de todas estas cosas, tanto que su ministerio fue a las afueras, y nuestro Señor Jesucristo, su ministerio fue activo en medio de la gente, en medio de las personas. Y ambas circunstancias, los fariseos las condenaban y las veían mal, ¿no? O sea, mira, vamos a Mateo 11, del 18 al 19, dice, vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es interesante que al final nada les satisface a los judíos y a los fariseos. Y sabes que eso me hizo reflexionar un poquito acerca de que muchas de las veces nuestra vida no va a satisfacer a muchos y estarán buscando una piedra en el zapato para recriminarnos, para señalarnos, para culparnos y para justificar, por otro lado, sus cosas, ¿no? Si en algún momento tú y yo le hablamos a alguien y le decimos, oye, eso está mal, es pecado, y ellos van a buscar contrarrestarte con algo, ¿no? Y en cualquier momento tal vez encontrarán algo y te lo van a recriminar, ¿no? Y al final nunca, muchas veces, la vida, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para muchas personas les llenará o les dará, les será suficiente para decir, deposito mi confianza en el Señor. Y al final, en lo que tú y yo debemos de descansar y reposar a la hora que predicamos la palabra del Señor, que tenemos la oportunidad de compartirle a alguien más, debemos de estar tranquilos de que la obra la hace el Señor, no es nuestra obra. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros, no nuestra buena elocuencia, nuestras buenas palabras, o los argumentos contundentes que podamos tener, o hasta nuestro propio testimonio. Quien realmente hace la labor de convencerles es el Señor, el Espíritu Santo. Nuestra tarea es predicar la palabra, mostrar un testimonio y descansar en que Dios es el que convence. Por otro lado, si tú estás escuchando este video o viéndolo y nunca has escuchado de esto o de casualidad estás oyendo, ¿sabes qué? Que necesitas rendirle tu vida al Señor, necesitas darle tu confianza a Dios. Y ahorita verás varios puntos de por qué es necesario que deposites tu confianza en el Señor, ¿no? Definitivamente eso va a cambiar tu vida en este mundo y definitivamente va a cambiar tu destino eterno, porque créeme, existe el cielo, existe el infierno, no son fábulas, son realidades, son verdades. Y bueno, podríamos embarcarnos aquí en una conversación acerca de esto, no es la idea. Lo único que te quiero decir es, necesitas entregarle tu vida al Señor, necesitas depositar tu confianza en Él y caminar con Él, estando seguro de que eso va a transformar tu conducta en este mundo y va a determinar tu destino eterno. Muchos podemos constatar la transformación de la vida de las personas a partir de depositar su confianza en el Señor. Y como si bien el Señor no promete que tu economía va a estar mejor, no te promete que tu salud va a ser óptima, no te promete que vas a estar bien, como diría algún amigo pastor, no te promete el evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor, porque no lo promete el Señor. Sí te promete que hallarás paz, sí te promete que hallarás gozo, sin importar las circunstancias, y te promete más allá de eso, temporal, que yo le llamo añadiduras,
te promete la reconciliación con Dios, con el Padre, que es lo principal, el mayor regalo que el Señor nos da a través de lo que Él hizo en la cruz, reconciliarnos con el Padre, y pues la vida eterna, que eso nadie lo puede dar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Dice Pablo a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo cual, te invito, te exhorto en el nombre del Señor que le entregues tu vida. En fin, estos 3 puntos interesantes de esta primera sección, que dice: al tercer día vinieron, hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también fueron invitadas a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahí estaban, ¿no? Otro dato importante es que no se menciona a José, el esposo de María, en cierto sentido el papá del Señor, o de manera representativa aquí en la carne, su padre o padrastro. Y se supone, hay varias teorías acerca de ello. La más, creo yo, desde mi punto de vista certera, es que él ya había fallecido. Lo cual es interesante, porque si José falleció, o sea, el Señor pudo haber hecho algo al respecto. Pero mira, definitivamente, viéndolo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humanista, todas estas cosas se convierten en lamentables, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de Dios, desde las cosas, cómo las percibe y las concibe Dios, eso es una bendición, porque vas para con el Señor. Como sea, vas a estar con el Señor, y eso para nosotros se convierte en una bendición. Sí, no deja de doler definitivamente, pero la muerte es una transición nada más. Es el abrir y cerrar los ojos y ver al Señor cara a cara, lo cual todos los que hemos depositado nuestra confianza en Él, se convierte en un momento de esperanza y un momento de sumo gozo y de mucha felicidad, y el anhelo más grande que tenemos aquellos que hemos depositado, el ver al Señor cara a cara. Si alguien no anhela eso, pues y dice seguir al Señor, dice que no es verdad, porque realmente el anhelo más grande que hay de aquel que le ha rendido su vida es verle, es estar con Él cara a cara, ya no sujetos a esta humanidad, a esta limitante en la cual estamos sujetos, sino el poder verle cara a cara. No es que uno desee la muerte, no, sino deseamos verle a Él. Y la muerte solamente se convierte en el vehículo que nos va a hacer llegar a verlo a Él sin la limitante de este cuerpo. Entonces eso es maravilloso. Y al final Dios cumple su plan, y dice un salmo: en tus manos están mis tiempos. Y se cumplió el tiempo, si es verdad esto, se cumplió el tiempo de José, su propósito, y entonces el Señor se lo llevó, lo cual es maravilloso. Verso 3 y 4, para que sigamos avanzando. Si no, podríamos redundar en el tema, pero sigamos avanzando. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Qué interesante momento, porque para las bodas, el vino era un representativo de gozo y de felicidad, y también era de uso común en ese momento. Recordemos que no había agua, ¿no?, purificada, no había Electropura, Bonafón o Ciel, no sé, la que tomes. No había purificadores, sino el agua la sacaban de un pozo, y al sacarla de los pozos, pues venía con bacterias y qué sé yo. Entonces, de alguna forma el vino se convertía como lo más puro para poder tomar, ¿no? Y era la bebida como principal que ellos tenían. Bueno, el agua y el vino, ¿no? Entonces no era como para nosotros, ¿no? Que es, o para nuestra cultura mexicana, no sé, se convierte en algo para placer, ¿no? Para buscar mi placer. Y también se utilizaba como este tema de felicidad y de gozo, y definitivamente en algunas fiestas el hecho de que hubiera vino o que se terminara el vino, pues representaba casi el final de la fiesta, ¿no? Se acabó la fiesta. Y bueno, las bodas, considerando que las bodas duraban varios días,
y era muy probable que escaseara algún elemento, la bebida, la comida, qué sé yo. Pero el vino era fundamental, ¿no? Para llevar esta celebración. Se cree que tal vez pudo haber sido por un error de cálculo de los novios, o también otra circunstancia que lo llevó a que faltara era que los novios también eran tenían pocos recursos y pues acabó el vino. Otra también es que no era temporada de mucho vino, ¿no? Entonces lo que hacían era que diluían el vino con agua y así es como se la llevaban. Pero el chiste es que se les acabó el vino. Y María la vemos como activa aquí en esta boda, la vemos como participando. Por eso nos hace pensar que María era familiar de los novios, o tenía algo, o era cercano a los novios. Y está atenta a las necesidades, tanto así que conoce a las personas que estaban sirviendo. Y bueno, María hace una acción maravillosa, lo cual nos deja una enseñanza definitivamente maravillosa. Y ella hace lo correcto, porque lo que hace no es buscar hacer una cooperacha, ¿no? Hacer la vaquita, como dicen, hagamos una vaquita y mandamos a comprar más vino, ¿no? No hace eso, sino va con la persona que sabe que puede arreglar este tema. Y no nada más cualquier tema que se pudiera presentar en la boda. Y hace dos acciones que se me hacen muy interesantes. Una, se reconoce ella incapaz de poder solventar tal gasto, ¿no? De tener que ir y comprar vino o hacer algo, ¿no? Sino se reconoce incapaz, lo cual es interesante, que muchas de las veces tú y yo, en muchas de las circunstancias que vivimos, somos incapaces de solucionarlo, sino es que en todas necesitamos del Dios, necesitamos de su consejo, necesitamos de la sabiduría de Dios, necesitamos de que Él nos guíe a tomar las decisiones correctas. Si hay una decisión delante de ti, de mí, lo mejor que tú y yo podemos hacer es acudir a Él, pedir consejo a Él y que Él sea el que guíe nuestros pasos. No apelar a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría, sino apelar a Él. Y María hace eso, se reconoce incapaz, reconoce que ella es incapaz de solucionar este problema. Y lo que hace es acude al único que puede hacer algo al respecto, y que es nuestro Señor, ¿no? Y cuando tú y yo acudimos a nuestro Señor y nos rendimos a Él, esto significa rendir todo lo que somos, todos nuestros recursos, todas nuestras habilidades. Y entonces ahora sí cobra sentido lo que el Señor pudiera hacer. No lo que nosotros pudiéramos hacer, sino lo que Él puede hacer. Pero el ir a Él, acudir a Él, eso significa rendirme completamente a Él. Yo recuerdo cuando yo llego al Señor, cuando tenía yo 15 años de edad, me acuerdo que había un grupo en casa en donde prácticamente toda la familia iba, y recuerdo que ese año escolar, estaba yo en la secundaria, había reprobado todas las materias, solamente había pasado una y prácticamente el año escolar lo reprobé, y yo no hallaba la forma de cómo hacerle saber a mis padres, aunque sí cada uno estaban separados. Yo no hallaba la forma de cómo hacerle saber a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, que era la que estaba como mi tutor, que había reprobado la escuela. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, ven al estudio bíblico y ora a Dios, ¿no? Y yo le dije, mamá, es que ya no hay nada que pueda hacer, ya no hay nada que se pueda hacer, ya reprobé. Y me dijo, ora a Dios, habla con Dios. Y no le decía yo que era mi problema, simplemente yo creo que me vio afligida y me dijo, habla con Dios y ven al grupo del estudio bíblico. Ahí voy al estudio bíblico y yo recuerdo que estaban estudiando Mateo verso a verso, y lo único que yo recordé, no cambiaron mis circunstancias, pero lo que sí yo recuerdo es que encontré mucha paz. Recuerdo que en el momento que oré y que le pedí a Dios, ayúdame, veo muy difícil que me ayudes, pude encontrar paz, claridad acerca de mis siguientes pasos, y mi vida cambió por completo. A partir de ahí, todo lo que para mí era algo se cambió por completo, al punto en el que
cambié de ciudad, cambié de casa, me cambié de la casa de mi abuela a la casa de mi mamá. Aunque dormía en un sillón incómodo, me ponía yo un cassette de alabanzas, prédicas, y me la pasaba escuchando la palabra de Dios, escuchando alabanzas, y mi vida cambió por completo a partir de ese momento. Y definitivamente muchas de las veces el Señor no va a transformar las circunstancias, pero sí te va a ayudar en su sabiduría, en su amor, en su paciencia, nos va a enseñar cuál es el camino, los pasos a seguir, y definitivamente hallaremos paz. Y como le dijo Pedro a los judíos ahí por el capítulo 3 de Hechos, hallarán consuelo a su alma, ¿no? Hallarán tiempos de refrigerio para su alma. Y eso fue lo que yo en ese momento encontré, tiempos de refrigerio para mi alma. Y fue maravilloso. A partir de ahí ya no pude hacer la secundaria normal, pero la hice abierta y fue de mucha bendición, En fin, toda una historia, luego te la platicaré a más a detalle. Y a María, regresando a la historia, María hace eso, ¿no? Va con el Señor, ella reconoce que es incapaz y va con el único que puede hacer algo, que puede hacer algo que seguro María estaba esperando que nuestro Señor hiciera algo. Y el Señor le responde en el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué respuesta tan más extraña el Señor le dice, ¿no? A María, a una actitud de María en cierto sentido de humildad y reconociéndole a Él, sabiendo que Él es el único que puede ayudarles. Por cierto, para paréntesis, qué gran enseñanza de María. Qué gran enseñanza de María. Ella se convierte en al igual que Juan el Bautista, se convierte en una señal que apunta o en un señalamiento, como hemos venido hablando de estas señales, se convierte en esta señal que apunta al Mesías, así como Juan el Bautista apunta al Señor y dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es igual María, ¿no? Va y le dice, Señor, ya no hay vino, se acabó el vino. Y el Señor le responde esto, cierro el paréntesis, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La palabra mujer se puede traducir como señora. ¿Qué tienes conmigo, señora? Y esto va a abrir un parteaguas para la relación María y el Señor. En cierto sentido pareciera una expresión un tanto ruda, pero definitivamente es una expresión de mucho cariño y de mucho amor para su madre en la carne. Como queriéndole decir, mira, a partir de hoy ya no me vas a ver como tu hijo, o ya no debes de verme como tu hijo. A partir de hoy me tienes que ver como tu Señor, porque en medida que tú te desapegues al tema de tu hijo aquí en la carne, va a ser más fácil para ti sobrellevar lo que vas a ver, todo lo que vas a ver, y en cierta forma entenderás el por qué ya no soy tu hijo, sino ahora soy tu Señor y tu Salvador. Entonces, por eso es que la actitud del Señor se torna así, diciéndole ya no madre, sino señora, ahora veme como tu Señor, ahora veme como el Salvador, ahora veme como el Mesías, ya no me veas como tu hijo en la carne. Y María entendía todo esto, María tenía claro esta verdad. En Lucas 1 o el 2, no recuerdo el capítulo, podrás darte cuenta, es el capítulo 1, podrás darte cuenta cómo, ahí te invito a que lo leas en tu casa, cómo María en este cántico maravilloso que ella hace de agradecimiento a Dios por ser tomada en cuenta, ella reconoce a Dios como su Salvador. En esta idea de ella reconocer que existe un Salvador y que ella no puede salvarse a sí misma, que necesita de un Redentor, como todo ser humano, como todo hombre que necesita de un Salvador. Y de la misma manera María en ese canto así lo entiende y lo reconoce. Y eso es maravilloso, porque María, sin lugar a dudas, se convierte en una mujer especial, llamada por Dios para servir, como cualquier otra persona que sirve al Señor de todo corazón.
Sí, se convierte en el vehículo que Dios usa para que Dios se encarne, pero nada más. Sigue siendo un ser humano con la necesidad de un redentor, como todos nosotros. Y eso es lo que el Señor le está queriendo decir. Ahora, cuando dice, aún no ha venido mi hora, esta expresión de aún no ha venido mi hora, se va a mencionar en otras ocasiones en el mismo Evangelio. Y estas veces que se menciona están relacionadas a su muerte, a su pasión en la cruz. Y bueno, seguramente el Señor, uniendo esta verdad, seguramente el Señor le está diciendo, aún todavía no es la hora de que yo muera. Entonces, pues, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y María seguramente entendió todo esto. Y la reacción de María todavía hace que sea más maravilloso. Mira, te voy a leer Lucas 1, en donde te decía que habla de de María, cómo se expresa hacia la necesidad de un redentor. Dice Lucas 1:46, dice, entonces María dijo, engrandeceré mi alma al Señor, y mi espíritu se regocijará en Dios mi Salvador. ¿Te das cuenta cómo María reconoce que necesita a un Salvador? La respuesta de María, el verso 5, es extraordinaria. Y son las últimas palabras que se registran de María en el Evangelio. En este Evangelio. Dice, verso 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Entonces, me imagino que María lo que hizo fue llamar a los esclavos, a los siervos, y les dijo, miren, hagan lo que él dice. Por eso vemos que María de alguna forma tenía cierta autoridad en la fiesta, al ver cómo se dirige a los siervos y cómo ellos obedecen a lo que María dice, ¿no? Y les dice, hagan lo que él les dice. Lo cual son las últimas palabras de María y son muy representativas, ¿no? Diciendo, hagan lo que él dice. Lo que te decía de Juan el Bautista, apuntando al Mesías, apuntando a él. Lo mismo hace María, apuntando a él, no a mí, a él. Hagan lo que él les dice. Y se convierte en esta señal, ¿no? Reconociendo María que por la gracia de Dios es que el Señor la usa como un vehículo solamente para traer a la tierra al Dios encarnado. Pero definitivamente ella necesitaba de un redentor, ¿no? Al final María se reconoce como un ser humano pecador que necesita de su Señor Jesucristo, el Salvador, como todo ser humano, ¿no? Maravilloso esa idea de lo que dice María. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, esto es importante, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Qué interesante que agarraron unas tinajas de piedra, que estas nunca se habían utilizado para contener vino, sino para contener agua, y eran tinajas que se utilizaban para la purificación de los judíos, un rito que los judíos, en cierto sentido, parte de su tradición, utilizaban para lavarse, ¿no? Para purificarse. Interesante que el Señor utiliza esto, ¿no? Y no utiliza donde depositaban los odres, donde depositaban los vinos, sino utiliza estas tinajas de piedra de agua. Muy similar a las que la mujer samaritana utilizara, aunque ella era una tina pequeña, esta era una tina grande, pero al final era para depositar agua de piedra, ¿no? La segunda cosa a notar son las circunstancias que vemos, ¿no? Que eran, cada tinaja más o menos le contenían unos 100 litros, eran 6 tinajas, entonces estamos hablando de 600 litros que estaban hasta el borde, ¿no? Que las llenaron a lo máximo, aproximadamente unas 800 botellas de vino actual, imagínate, o sea, era muchísimo vino. Y eso de alguna forma nos habla de lo maravilloso del milagro del Señor,
y cómo lo que Dios da, nos lo da en abundancia, más allá de lo que esperamos. No necesariamente, siempre que hablamos de bendición, pensamos en cosas temporales, ¿no? En dinero, en alguna, no sé, una casa. Y que sí, bien, son cosas que vienen de parte de Dios, pero no necesariamente son esas, ¿no? O sea, simplemente hay momentos maravillosos que pasamos delante de Él en su presencia, delante de su palabra, y que son regalos de Él, ¿no? No todo tiene que ser dinero, tiene que ser prosperidad, o tiene que ser cosas aquí temporales, que definitivamente vienen de parte de Dios, ¿no? Pero no pongamos solamente la mirada en ellos, sino en todo lo que el Señor nos da, en tus hijos, en tener a tu esposo, a tu esposa, en tener salud, en tener momentos maravillosos delante de su palabra. El que hoy tú y yo podemos estar delante de la palabra de Dios, también esas son bendiciones, ¿no? Son regalos que Dios nos da, la tecnología, qué sé yo, son cosas que Dios nos permite vivir de manera maravillosa. No todo tiene que ver con prosperidad, ¿no? Pero bueno, interesante que estas tinajas de piedra no habían sido usadas para contener vino, sino agua, lo cual habla de lo que va a simbolizar mucho este milagro que el Señor va a hacer, pero de alguna forma se convierte como esto, ¿no? Agua que no servía más que para limpiar solamente, se va a convertir en vino, en algo que va a transformar la vida de las personas, ¿no? ¿Te acuerdas el Señor en la Santa Cena, cuando parte el pan y el vino, hace este simbolismo del vino siendo su sangre, que transformará el corazón de los hombres, y que por medio del derramamiento de su sangre es que tú y yo tenemos acceso delante de Él. Entonces el simbolismo que hay en el vino. El agua no transformaba, pero su sangre sí nos pudo transformar. Es maravilloso. Esa idea es sublime, ¿no? En fin, ahorita vamos a ver algo más al respecto. El tercer punto que quiero subrayar, el milagro que se lleva a cabo de manera instantánea, en el momento que pues una llena las tinajas hasta el tope y que se convierte en lo maravilloso y lo abundante del milagro y lo sobrenatural. Y la segunda, el siguiente punto, cómo este milagro consistió en convertir el agua en vino, y cómo de alguna forma toda esta sustancia de ser agua se transforma en vino en un instante, y eso nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo es el dueño de la misma naturaleza y va en contra de lo que tú y yo concebimos como las leyes de la naturaleza, y porque Él es el que las puso, y Él es el único que las puede romper, y Él es el único que puede hacer que, así como el agua se va a convertir en vino, el corazón de un hombre pueda ser transformado. Eso es maravilloso. Es algo extraordinario. Así como va a transformarse esta agua completamente en una sustancia distinta. O sea, desconozco mucho el proceso de la preparación del vino. Mucho tal vez de lo que digo es en mucha ignorancia, pero para que se haga el vino, pues es la uva aplastada y luego fermentada, y entonces se convierte en un proceso de meses, en algunos casos hasta de años, se convierte en lo que tú y yo podemos ver como una copa de vino, podemos degustar en una copa de vino. El Señor lo hace en un instante. Es maravilloso. Y lo mejor de ello es que se convierte en un muy buen vino, ¿no? O sea, el Señor le pone los elementos necesarios de manera sobrenatural, diciendo: conviértete en vino, agua. Así de fácil. Así como cuando el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz, así en este momento dice: agua, conviértete en vino. Y el agua le obedece al Señor, ¿no? Y entonces se transforma en vino. Qué maravilloso.
Es increíble. El reflexionar esto, te digo, me llega a pensar cómo el Señor es el único que puede transformar el corazón y la vida de las personas. Él es el único capaz de que nuestras vidas estaban caminando hacia un lado y en algún momento rompir en nuestras vidas, y ahora que nuestras vidas vayan hacia el otro lado, como en mi vida y como seguramente en la vida de muchos de ustedes. Eso es maravilloso. Mucho que agradecerle al Señor por eso, por que Él en algún momento llegó a las tinajas de agua que somos nosotros, de piedra, que solamente servían para contener agua, y se convierten en vino ahora, ¿no? Para dar gozo a toda una boda. Maravilloso. Muchas aplicaciones que podríamos sacar. Verso 7. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a nuestra sala. Y se lo llevaron, ¿no? Por otro lado, vemos a los siervos. Imagínate, ¿no? Ellos llenaron las tinajas de agua y las llenaron hasta donde el Señor dijo. Ellos no sabían quién era, simplemente obedecieron a lo que María decía, siendo ellos esclavos, y hay donde no obedecieran. Entonces obedecen llenando las tinajas a agua. No sabemos cómo serían el novio y la novia, ¿no? Si eran amos buenos, amos malos, pero ellos obedecen. Y entonces les dice: ahora saquen de ahí y llévenle al maestresala para que lo pruebe. Entonces imagínate, sacan, no sé, tal vez en una jarra, y se lo llevan al maestresala y lo prueba el maestresala, y mira la reacción. Pero antes de ver la reacción, qué interesante lo que hacen estos siervos. Ellos obedecen a las órdenes del Señor sin saber quién era y simplemente hacen lo que Él les dice. Y milagro también, dice un comentarista, que nos presenta una lección práctica al servicio para Dios, en el que muchas de las veces tendremos que cooperar así como ellos cooperaron para que Dios haga una obra maravillosa. Y muchas veces tú y yo así tendremos que cooperar para que Él haga algo maravilloso. Y no es que esté limitado Dios a que lo que hagamos, no, por supuesto que no, Él no está limitado a nosotros, pero nos hace partícipes de servirle, nos hace partícipes, nos hace sentarnos a la mesa con Él de manera indigna. No es que nosotros haya un mérito en nosotros, sino que porque somos indignos de Él y porque Él es bueno, nos hace sentarnos a la mesa con Él. Eso es maravilloso, nos da chance, por así decirlo, de que nosotros le sirvamos. Eso es increíble, porque Él no necesita nada de nosotros. Sin embargo, permite que tú y yo participemos del servicio solamente por amor y por su gracia, por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él no necesita de nosotros. Y bueno, la actitud de los siervos me encanta, ¿no? Cómo ellos deciden servir al Señor. Y lo que siempre he pensado, la acción siguiente de aquel que conoce a su Señor es servirle, anhela servir a su Señor. Pero bueno, sigamos. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, imagínate, pruébala, ¿no? Así como, híjole, un cuate dijo que la probaras, ¿no? Pues pruébala. Y él entonces lo prueba, tal vez así. Imagínate lo que pudo haber dicho el maestresala: ¿qué se están burlando de mí? ¿Qué les pasa, no? Los siervos definitivamente estaban arriesgando, pero creyeron en lo que el Señor había dicho, obedecieron a lo que el Señor les había dicho. Entonces el maestresala dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. O sea, todavía un ingrediente más para que creyeran en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, también estaban sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. La aplicación de todo esto, fíjate, de alguna forma el pueblo de Israel se creía en el Antiguo Testamento que era como la esposa que estaba casada con Dios. Definitivamente infiel, ¿no? Una esposa infiel
en su pacto. Eso lo vemos en Isaías, en Jeremías, en Oseas, cómo Dios hace esta semejanza del pueblo como su esposa, él como el esposo fiel, y como el pueblo es esta esposa infiel, y cómo de alguna forma en el momento que el vino se acabó y queda Israel, y cómo de alguna forma le quedan a Israel solamente estas 6 tinajas vacías, como a esta fiesta, estas 6 tinajas vacías solamente, y que significaban esto, el lavamiento como un ritual para los judíos, pero no significaba nada más que eso, un lavamiento externo. Y cómo en el momento en el que el Señor transforma en agua en vino su sangre, se convierte en una transformación no solamente externa de un lavamiento, sino una transformación que viene de adentro ahí hacia afuera, a través de su sangre. Es lo que les está queriendo decir. Ustedes, pueblo de Israel, han vivido dependiendo de un lavamiento externo nada más, pero ahora yo vengo a darles una purificación que viene desde adentro del corazón hacia afuera, a través de el convertir el agua en sangre. Es lo que el Señor les está queriendo decir. Obviamente ellos no lo van a entender de esa manera ahorita todavía, pero más adelante, ya con la revelación del Espíritu Santo, ellos podrán entender esta verdad, los discípulos, en el hecho de que ellos podrán darse cuenta de que esta señal se convertiría en eso, un lavamiento externo se convertiría en la sangre del Señor que transforma el corazón de las personas. Es un simbolismo, no es que literalmente se transforme el vino en sangre, es una representación nada más. La cena del Señor es una representación de lo que el Señor murió, lo que el Señor padeció, en la cruz, y lo que Él derramó hasta la última gota de su sangre ahí mismo en la cruz. No significa que la galleta, el vino se transforman en vino y en el cuerpo de Cristo, ¿no? Como en algunas religiones así lo creen. No es así. Simplemente es una representación, ¿no? Y eso es una práctica que quedaría como principio, como un recordatorio de lo que el Señor hizo en la cruz. Pero específicamente este milagro, esta señal, hacia donde está apuntando es al lavamiento del corazón del hombre a partir de la sangre del Señor, o a partir del vino, ¿no? Y que eso va a producir, como en esta fiesta, gozo, ¿no? Gozo y felicidad, y algo mejor, ¿no?, que lo anterior, ¿no? Como lo dice el Maestresala. O sea, todos están acostumbrados a dar el buen vino primero, y ya cuando ya están medios drinks, pues ya ahora sí el mal vino, pues ya ni cuenta se van a dar. Pero dice, tú lo estás haciendo al revés. Primero diste el mal vino y ahora das el buen vino, el mejor vino. También eso representa el tema el pacto anterior a través de la ley y el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Digo, puede haber varias representaciones. Solamente algunas notas que se me hicieron muy interesantes. Una es que dice aquí que fue el principio de las señales del Señor. Esto automáticamente descarta todas las teorías de que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros cuando era niño, ¿no? Sino que a partir de aquí comenzaron sus señales. O sea, no es verdad de que, como en alguna vez en alguna película vi, que el niño Jesús agarraba un pajarito y que se moría y pum, lo resucitaba. No, eso no sucedió así. Y claramente aquí lo dice, este fue el principio de las señales. O sea, a partir de aquí comenzaron los milagros del Señor, ¿no? Y en los evangelios que está registrado así lo vemos. Otra nota es que su primer milagro fue un evento discreto, ahí pequeño, en donde solo sus discípulos y los siervos, su mamá y sus hermanos se dieron cuenta. Pero en Juan 11 vamos a ver la séptima señal que el Señor va a hacer, que va a ser en un funeral de manera muy pública, ¿no? En la resurrección de Lázaro. Y todos se darán cuenta de lo que el Señor va a hacer, ¿no? Otra idea es que en Génesis la historia de la humanidad comienza en un matrimonio
Y bueno, el principio del ministerio del Señor también comienza con un matrimonio, en una boda. Y esto, en cierto sentido, le da mucho valor o nos pone para considerar el valor que Dios le da al matrimonio. Y dice Hebreos 13:4, hace unas semanas lo estudiamos: sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, démosle honor al matrimonio como Dios le da el honor al matrimonio. ¿Sabes qué? No podemos, si tú has decidido rendirle tu vida al Señor y estás viviendo en unión libre o estás en fornicación, cásate. Y necesitas ordenar tu vida, necesitas dejar la fornicación y necesitas darle honor al matrimonio como Dios le da honor. El día de hoy, muy fácil la gente menosprecia el matrimonio y lo ve como pues, un papelito más, pero para Dios el matrimonio se convierte en algo sagrado. Lo vemos en Génesis, lo vemos las veces que el Señor lo menciona, lo vemos en Colosenses, en Efesios, Pedro lo menciona en una de sus cartas, y aquí lo vemos, el Señor comienza en una boda. Su ministerio comienza en una boda, por lo cual tú y yo debemos de tomar en cuenta esta verdad. Si tú le has depositado tu fe, tu confianza en el Señor y estás viviendo en unión libre, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y cásate. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que bajo el orden que el Señor tiene para ti. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La pregunta es, ¿el Señor es tu pastor? Y si Él es tu pastor, Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Y parte de poner orden y parte de obedecer al Señor es esto, que tú ordenes tu vida, que tú ordenes todas las áreas de tu vida, y una de esas es esta, que puedas decir, me caso, dejo la fornicación y entonces me caso. Pero muchas veces, o tal vez, no estamos tan dispuestos a hacerlo el Señor, ¿no? O no queremos que Él sea el Señor. Y eso se refleja en todo lo que hacemos. Si estás en esa circunstancia, necesitas obedecer al Señor. Es fundamental, fundamental. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. No puedes decir, yo estoy en fornicación, estoy en adulterio, específicamente en fornicación, y decir, estoy bajo el abrigo del Altísimo. No puede ser así, ¿no? Dios no consiente, Dios no es partícipe de es amor, pero es justicia. Él no es partícipe de nuestras patrañas. Es amor, pero es justo. Es verdad, ¿no? Pero también Él es justicia, ¿no? Entonces necesitas ordenarte al plan de Dios, necesitas ordenarte a su voluntad. Y aquí lo vemos, comienza en Génesis comienza con un matrimonio, la vida de la humanidad y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo comienza con una boda, con un matrimonio. ¿Te das cuenta cómo Dios le da importancia al matrimonio? Y no podemos, no porque el mundo lo haga así, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a ver igual. Nosotros lo tenemos que ver como Dios lo ve. Otra nota, bueno, ya 2, 3 notas, acerca del vino, porque digo, tal vez para algunos será, bueno, pues mira, el Señor hasta convierte el agua en vino, ¿no? Digo, tantas veces lo he escuchado eso. Si el Señor convirtió el agua en vino, ¿no? Para empezar, el vino era, como te decía hace un momento, al principio, el vino era una bebida muy cotidiana, muy normal para la gente de esos días, y de alguna forma era como lo más puro que había o lo menos peor. Entonces, no podemos usar este milagro como un argumento en favor de las bebidas alcohólicas el día de hoy o de emborracharnos. Mira, todo comienza con un poquito, ¿no? Que una cervecita no es nada, una copita no es nada, y comienza con pequeños pasos.
Mira, yo lo vi alrededor de mí, familias destrozadas a causa del vino, ¿no? A causa del emborracharse, hombres golpeando a sus esposas, abusando de los hijos a causa de estar borrachos. Entonces, yo te invito a que si en tu vida estás luchando con el alcohol, entrégaselo al Señor y que no te excuses en esto para poder decir, bueno, si el Señor mismo participó de esto, pues yo también. No te excuses, no te justifiques. Como te decía hace un momento, nada más son excusas para nuestras fechorías. No podemos excusarnos. Y mira, hay una historia de un que encontré ahí en un comentarista. Dice, me viene a la memoria la historia del minero borracho que se convirtió y llegó a testificar de su fe en Cristo. Uno de sus amigos trató de ponerle una trampa y le dijo, oye, pero Jesús convirtió el agua en vino, ¿qué dices? Digo, eso lo hemos escuchado seguramente de todos aquellos que toman, o sea, su justificación muy barata para justificar el hecho de emborracharse. Y él le contesta, el minero le contesta, el minero creyente. Por supuesto, replicó, en mi casa Cristo ha convertido el vino en muebles, en ropa decente y en comida para mis hijos. Me encantó, porque definitivamente el alcohol, cualquier vicio, no solamente el alcohol, las drogas destruyen no nada más a la vida de la persona, sino a la vida de los que le rodean. Yo estuve por un año en un centro de rehabilitación apoyando y mira, había la historia de un hombre que este hombre, él se casa con él cristiano desde chavillo, se casa con la hija del pastor, tienen dos pequeños, dos niños, uno se enferma y bueno, para no hacerte larga la historia, se va a la Ciudad de México y él era el que iba con el niño porque tenía alguna enfermedad, no recuerdo qué enfermedad era, y en ese lapso de estar ahí yendo a la Ciudad de México, le ofrecen un cigarro y pues empieza a fumar, y según él, que su paso de empezar a fumar fue por el hecho de, bueno, con esto me voy a desahogar un poquito de esta circunstancia. Paso siguiente, le ofrecen, después de varias semanas, días de estar yendo ahí a la Ciudad de México, le ofrecen un cigarro de marihuana y dice, bueno, pues para desahogarme. Y empieza ahí a enfrascarse en eso, en autojustificarse, al punto en el que pues, empieza con piedra y con una serie de drogas y se avienta al punto en el que la esposa le dice, si tú no te rehabilitas, yo no quiero saber nada. El niño se recupera y todo y él sigue enfrascado en su adicción. Entonces cuando vamos a recogerlo un amigo y yo a la central camionera, él nos dice, para mí esta es mi última vuelta. Yo sé que es mi último retorno. Si aquí no agarro la onda, se acabó. Aparte de que mi mujer ya me lo advirtió, ¿no? Y bueno, 6 meses, que era el plan de rehabilitación, 6 meses estuvo muy bien y la verdad es que habíamos 3 que servíamos y más el director, veíamos que pues bien, ¿no? Que ahí iba y que la verdad veíamos un fruto en él. Al punto en el que su esposa viene y nos hace una comida para todos en agradecimiento y muy padre, shalala. Y entonces él pide permiso una semana para irse a donde él era y estar una semana como de vacaciones. Y él dijo, yo me quiero aventar un año de interno. Lo cual pues estaba padre, ¿no? Bueno, se va a donde él era y en esa semana que él está, llega a la casa de su mamá y a unas calles vivía su esposa y le dice, bueno, era la casa de él y de su esposa, le dice, mamá, voy a ver a mi esposa. Le bastó esas calles para no llegar. Suficiente fue pasar, yo creo, tal vez, no sé, por ver a algún amigo y ahí recaer. Y todo lo que había avanzado en esos 6 meses, lo que todos pensamos que había,
fue suficiente para recaer. Y ¿sabes qué? Que te quiero decir, es una lucha constante, y hasta que no le entregues tu vida al Señor, hasta que dejes de justificarte, hasta que seas responsable de tus acciones, y puedas decir, y puedas reconocerte incapaz, pero seas responsable y le puedas entregar tu vicio, tu adicción al Señor, no vas a poder. Y que realmente estés dispuesto a dejarlo. Si no, va a ser una lucha de un día sí, 3 no, y vas a estar ahí. Necesitas del Señor definitivamente, pero también necesitas tu disposición. Si no estás dispuesto, no va a funcionar. Si no te das cuenta de todo el daño que has hecho y solamente te justificas diciendo, es que yo lo que he vivido, es que lo que he pasado, y nada más te la pasas justificándote, no vas a salir del hoyo de las adicciones. Vas a seguir atorado en las adicciones hasta el momento en el que seas responsable de todo el daño que has hecho, o a ti mismo o a los que te rodean, y dejar de buscar excusas acerca de lo que te hicieron, de lo que te dijeron, o de las relaciones que se rompían, qué sé yo, tantas cosas. Digo, nos podríamos enfrascar aquí en otra conversación larga. Solamente te quiero decir eso. Deja de justificarte y ríndele tu vida al Señor y permite que Él transforme tu vida. Solo así es que podrás salir. No hay otra forma. Y te quiero terminar con Proverbios 23, 29, 35 al respecto, que dice: ¿quién tiene angustias? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo de ese vino, ni el cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en el alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Cuando despertaré para ir en busca de otro, perdón, cuando despertare para ir en busca de otro trago. Fíjate cómo lo dice claramente, ¿no? De quién es la angustia, de quién es la tristeza, y al punto en el que recibe una paliza y ni supo quién se la dio. Y no, lo peor es, o sea, no nada más es recibir una paliza, sino todo lo que hace uno cuando se enfrasca en el alcohol. Te podría contar 1000 historias acerca de esto, pero bueno, ahí le dejamos. Mucho que reflexionar acerca de esta maravillosa historia de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, reflexionemos que así como el Señor transformó el agua en vino, así puede transformar nuestras vidas. Y así como el Señor, estas tinajas de agua servían solamente para cumplir un ritual religioso, solo el Señor puede transformar nuestros corazones de adentro hacia afuera. Permite que el Señor transforme tu vida. Y vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú nos enseñas. Sé tú, Padre, en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que tú nos enseñas, a ser entendidos, a poner nuestra mirada solamente en ti. Así como María fue y depositó su confianza en ti, sabiendo que eras tú el único que podría solucionar este problema. Sí, Señor, ayúdanos a confiar en ti y no confiar en nuestra propia prudencia, sino caminar contigo de acuerdo a como tú nos pides que caminemos, y que podamos confiar en ti. Gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia para con nosotros. Sé propicio a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana, que Dios te bendiga, y nos estamos viendo en las células. Tenemos células miércoles, jueves y viernes. Si tú estás interesado, pues ya sabes, mándanos un WhatsApp, mándanos un mensaje, y pues nos vemos ahí para continuar esta maravillosa conversación acerca de este pasaje maravilloso. Que Dios te bendiga, que tengas muy bonita semana.
es un